Jesus. Puede sentarse dándole la gloria al May be Señor. seated, giving the glory to the Lord. Creemos que vivimos en un mundo individualista. We believe that we live in an individualist Vivimos en un mundo lleno de egoísmo. world that is filled of selfishness. Vivimos en un tiempo donde mucha gente se siente sola, incomprendida. We live in a time of loneliness and where there is lack of understanding. Mucha gente batalla con sus problemas Many solo, struggle alone with their troubles, sus fracasos, with their sus failures, tristezas, with their burdens, sus errores. with their mistakes. Y es importante que entendamos And it's important to que Dios nos understand hizo that God made para us vivir en comunidad, to live in a que community. Dios nos hizo para vivir unidos, He made us to live que Dios nos hizo united. para compartirnos. And He made us to share ayudarnos. to one another Así que and help nos us. necesitamos unos a So otros. we need one another. Usted necesita You need amigos, friends, verdaderos amigos. true friends. Porque cuando estamos en el mundo, Because when we're in the world, según tenemos amigos, we supposedly Pero have friends, esos amigos but those friends nos invitan a cosas equivocadas. invite us to do wrong things. Dice la Biblia que el que anda con sabios, sabio será. The Bible says that those that are wise, hang out with wise people will Pero be el que wise. se junta con necios But será those quebrantado. that are Dice. with hard-headed will be broken down. Así que necesitamos buenos amigos. So we need good friends. Necesitamos gente que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. We need people living accordingly to the Y will of necesitamos God. gente que nos anime, And we need people to que nos encourage us enfoque. and to focus us que nos advierta de los peligros, and to warn us of all the dangers, que nos fortalezcan, that they may strengthen que nos us, ayuden a caminar that correctamente en they la may vida. help us to walk correctly in life. Necesitamos We need la comunión verdadera. the true communion. Por eso he titulado este sermón La comunión verdadera. That's why I've titled today's preaching Necesitamos True Communion. comunión. We need communion. Comunión es estar unidos en un mismo propósito, To have communion is to be united in the same tener purpose. algo en común. To have something in common. Comunión Communion es ayudarnos unos a is otros, to help one another, motivarnos unos a to otros. motivate each other. Así que la comunión verdadera es So más que true asistir a los communion cultos. is more than just assisting to a church. Diga conmigo, la comunión verdadera True es más que communion asistir a los is cultos. more than just attending services. Muchas veces pensamos que tenemos comunión viniendo a los cultos. Many times we may believe or think that we have communion because we come to a En los church. cultos aprendemos. We learn En los in cultos adoramos. services, and we praise in services. En los cultos nos edificamos. We edify ourselves in En los services. cultos tenemos una experiencia con Dios. In services, we have an experience with God. Pero en los cultos no podemos tener comunión But in the service, we can't have communion unos con otros. with one another Porque estamos aquí escuchando solamente al predicador. because we come here to just listen to the Estamos preacher. adorando. We are worshiping, Pero no tenemos tiempo para abrir nuestros but we corazones a don't los have demás. time enough to open up our hearts to Así one que es another. más que asistir a los cultos. So communion is more than cultos son assisting to buenos. services. They are good. Los cultos nos edifican, Services los edify cultos nos us. fortalecen, Services pero strengthen necesitamos us, but we un need tiempo a time cara a cara, that we can face one un tiempo another, de corazón a corazón con los demás. heart to heart with each other. Así que necesitamos So we need tener comunión en un grupo pequeño. to have communion in a small group. La comunión verdadera True communion es experimentar la vida juntos. is to experience life together. Consiste en amar desinteresadamente. It's about loving selflessly. Consiste en compartir nuestros corazones con sinceridad. It's about sharing our hearts sincerely. Es servirnos unos a otros. It's serving one another. Es hacer sacrificios. It's making sacrifices. Es consolar al afligido. It's comforting and Es helping ayudar a los que those who sufren. suffer. Es todos los demás mandamientos que dice el Nuevo Testamento sobre hacer unos con otros. And it's all the other commandments that the New Testament has to do with one another. Pero la comunión verdadera But true se vive en communion un grupo pequeño. is lived in a small group. ¿Dónde se vive? Where is it lived? En un grupo pequeño. It's lived in the small group. Dijimos en la reunión grande como es hoy, We said in the big service like podemos today, adorar, we can worship, pero
en un grupo pequeño podemos tener comunión unos con but we otros. can have communion with one another in the small group. Cosas suceden en un grupo pequeño. Things happen in the small Cosas group. poderosas suceden. Powerful things happen. Puedes abrir tu corazón. You can open up your heart. Puedes pedir la oración. You can ask for prayer Puedes to pedir el others. consejo. You can ask for advice Puedes to ser others. pastoreado en un grupo You can be pequeño. pastored in the small group. Necesitamos We need tener comunión to verdadera have true en un communion grupo in pequeño. a small group. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Matthew 18:20 says, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them." Un grupo grande A big group, te puede desaparecer, you can get lost in the big crowd. puede ser ignorado, You may be ignored tal vez no hables, or may not speak to pero en un anybody. grupo pequeño But in a small group, no puedes pasar desapercibido. you cannot go unnoticed. Vas a compartir, You're going to share. vas a hablar, You're going to speak. vas a dar tu opinión, You're going to give your opinion. vas a ser oído, You're going to be listened vas a ser at. escuchado. You're going to be heard. Amén. Amen. Pero algo sucede en los grupos But something pequeños. happens in the small En la group. conversación, In the conversation, conoces a los demás. you get to know one Los another. demás te conocen a ti. Others get to know you. Das a los demás. You give to Los demás others. te dan a ti. Others give to you. Sonríes a los You demás. smile at Los demás te others. sonríen a ti. Others smile at you. Das algo de ti. You give something of Das you. algo valioso como You es tu give tiempo. something valuable as it is your Das time. algo valioso como son tus dones. You give your gifts away Tus to talentos, others, tus your capacidades. talents, your capacities. Compartes con los demás. You share with others. Y dice la palabra de Dios And the word of God que says donde están 2 o 3 congregados, that where there's 2 or en 3 su gathered nombre, together in solamente his se name, necesitan 2 o 3. only 2 or 3 are Y con 2 o required. 3 congregados, And with 2 or 3 en su gathered nombre, in his name, Él se mueve en medio de he ellos. moves in the midst of them. Jesucristo se mueve en medio del grupo pequeño. Jesus moves in the small group. Permitamos que Jesús se mueva en el grupo pequeño. Let's allow Jesus to move in the small group. Amén. Amen. En la comunión verdadera experimentamos algunas cosas importantes. In true communion, we can Te experience voy a some hablar de algunas important cosas que things. se experimentan en el gonna grupo pequeño Speak of some things that are experienced o in en the la small comunión group verdadera. or in the true En la communion. comunión verdadera In true communion, experimentamos la autenticidad. we experience authenticity. Diga, experimentamos la autenticidad. Say, we experience authenticity. Otra vez, diga, Again. experimentamos la autenticidad. We experience authenticity. La verdadera comunión no es superficial. True communion is not superficial. No puede ser superficial en un grupo pequeño. You cannot be superficial in a small group. La comunión verdadera consiste en la expresión genuina. True communion consists of of a genuine expression. Es abrir tu corazón. It's to open up your heart. Es abrir lo más íntimo de tu ser. It's to open up the depth of your being. La verdadera comunión ocurre cuando la gente es honesta con lo que es y con lo que le sucede en su vida. True fellowship happens when people are honest about who they are and what is going on La in their comunión lives. verdadera ocurre cuando compartes tus penas. True communion happens when you share your sorrows. La comunión verdadera ocurre cuando revelas tus pensamientos. True communion happens when you reveal your Cuando feelings. confiesas tus fracasos. When you confess your failures. Cuando manifiestas tus dudas. When you express your doubts. Cuando reconoces tus temores. When you realize your fears. Cuando admites tus debilidades. And when you admit your Y weaknesses. cuando pides la oración. And when you ask for prayer. Cuando pides la ayuda de los demás. and you ask for help Ahí es to cuando others. ocurre la verdadera That's comunión. where true communion happens. La autenticidad es exactamente lo contrario de lo que puedes ver en algunas iglesias. Authenticity is the exact opposite of what you can find in some churches. En vez de una atmósfera de sinceridad y humildad, hay fingimiento. Instead of an atmosphere of sincerity and humility, there is pretense. Hay amabilidad superficial. There is superficial Hay cordiality. conversación superficial. And there's small talk. La gente se pone máscaras. People put on masks. La gente está a la defensiva. People are defensive. Y
y se conduce como si todo estuviera bien. And they behave and pretend that everything's going all right. Y esas actitudes matan la verdadera And comunión. those attitudes kill true communion. Solo podremos experimentar la verdadera comunión cuando somos transparentes en nuestra vida. We can only experience true communion when we are Mira lo que transparent dice in la our palabra lives. de Dios en 1 de Juan 1, 7 al 8. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Listen to what happens here in first letter to John 1, 7 to 8. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. And if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Fíjate dónde se da la verdadera comunión. Listen to where En true la luz, communion happens in the En la light, transparencia, in transparency, en la sinceridad. in sincerity. Dios nos dice que la verdadera comunión ocurre cuando eres transparente. True communion happens when Cuando dejas you are vivir en lo transparent, oculto. when you stop living in the dark. La oscuridad sirve para esconder nuestros dolores, Darkness serves to hide our pains, esconder nuestras to culpas, hide our nuestros guilt, temores, our fears, nuestros our fracasos, failures, nuestras fallas. our failures. Pero sacarlos a la luz, But by bringing them to the light ponerlos a la vista, and put them out there where they can be seen, admitir quiénes somos en realidad, we admit who we truly es are. permitir tener comunión unos con Is otros. to allow to have communion with one another. Abrir tu corazón a los demás, To open up our hearts to te one ayuda a ti another mismo. helps you, por supuesto, of course. ser auténticos, To be authentic, ser transparentes, to be transparent, requiere valor, it requires courage requiere humildad. and humility. Y eso implica enfrentar nuestro temor a la exposición, And that implicates facing our fear of exposure, al rechazo, of rejection, a ser heridos. and of being hurt again. Pero podríamos correr el riesgo de ser sinceros. But we could run the risk of being Necesitamos el riesgo de sincere ser sinceros. because we need the risk of being Claro, sincere. claro que sí, porque no hay otra manera de tener comunión verdadera. Yes, of course, because there's no other way of having true communion. Necesitamos crecer We espiritualmente. need to grow spiritually. Necesitamos conservar nuestra salud emocional. We need to conserve our Por eso emotional necesitamos healing. tener comunión unos con That's otros. why we need to have communion with one another. Necesitamos We tener need una comunión verdadera. to have true communion, Abrir nuestros to corazones. open up our hearts. Santiago 5:16 dice, confiesen los pecados unos a otros. James 5:16 says, confess your trespasses to one Otra another. vez, Again, confiésense los pecados unos a otros. confess your trespasses to one another. Y oren los unos por los otros para And que sean sanados. Pray for one another that you may be healed. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Si no abres tu corazón a los demás, If you don't open up your heart to others, si estás con el temor if you are living in fear, y no abres tu corazón a los demás, and you don't open up your ¿cómo los heart to demás others, van a orar por ti? how are others going to help you and pray for you? ¿Cómo los demás se van a preocupar por ti? How are others going to take action ¿Cómo los and help demás te you? van a tender la mano? How are they going to help you out? Tú los necesitas a los demás You need others, y los demás te necesitan and a ti. others need you. Diga, los demás me Say, necesitan others need me, y yo los necesito. and I need them. Así que en la comunión verdadera So therefore, in true communion, experimentamos la autenticidad. we experience authenticity. Diga, yo necesito ser auténtico. Say, I need to be authentic. Diga, necesito no esconder las cosas. I need to not hide Necesito my abrir mi stuff, corazón and a los demás I need to open up my heart para to que los others, demás me ayuden, so others may para help que los me, demás me conozcan so that others may know y los demás me, se den a conocer a mí. and others may be known Dígame. by me. Say amen. Otra cosa que experimentamos en la comunión verdadera Another thing that we experience in es true la communion reciprocidad. is reciprocity. Diga, reciprocidad. Say reciprocity. Cuando damos, recibimos. When we give out, we receive. La reciprocidad consiste
en dar y recibir. Reciprocity consists in giving and receiving. Dice la palabra de Dios, dad y recibiréis. The word of God says, Medida give, buena, apretada y and remecida. you will receive a tight La manera de measure. recibir es dar. The way of receiving is to giving Cuando out te first. das a los demás, When you give yourself out to los others, demás se te dan a ti. others give out themselves Cuando to you. compartes con los When you demás, share with others, los demás comparten contigo. others compare. Y es una share bendición with la you. verdadera comunión. And true communion is Por eso is a true necesitamos el blessing. grupo pequeño. That's why we need the small group. La iglesia The church, siempre desde que Cristo la fundó, since the foundation when Christ se ha lifted up, reunido en grupos grandes y en grupos pequeños. have met in the big groups and in the small Aún groups. Jesús tenía su grupo pequeño de 12 Even Jesus had a small group of y ahí 12, los ministraba and he would minister them there. y ahí se ministraban unos a And otros. they would minister to one Ahí se another. peleaban unos a They would otros, fight with one another. se reconciliaban unos con They would otros, reconciliate with one another. aprendían a perdonarse unos a They otros. learned to forgive one another. La vida en comunión The life in es una communion vida que te pule. is a life that really helps Experimentamos la reciprocidad. you better you out. We experience La reciprocidad reciprocity. depende de cada uno de nosotros. Reciprocity has to do with all Pero of la us. reciprocidad es el corazón de la comunión. But reciprocity is the heart of Es communion. construir relaciones recíprocas. It's to construct ¿Cómo? Compartiendo relationships. responsabilidades. How? Sharing responsibilities. Diga, compartiendo responsabilidades. Say, sharing responsibilities. Ayudándonos unos a And otros. helping one another. Somos más sólidos en la fe cuando tenemos comunión unos con otros. We are more solid in our faith when we have communion with one another. Entre más compartes tu tiempo con los demás creyentes, The more you share your time with other más believers, fuerte te vuelves. the stronger you get. Amén. Amen. La Biblia nos ordena rendirnos cuentas unos a otros. The Bible commands us to be accountable to one Nos another. ordena animarnos unos a otros. And it tells us, advises us to Servirnos encourage one unos a another, otros. to serve one another, Honrarnos unos and a to otros. honor one another. Más de 50 veces el Nuevo Testamento nos manda a hacer distintas tareas unos a otros. More than 50 times in the New Testament commands us to do different tasks. Primera de Corintios 12:25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. First letter to Corinthians 12:25, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. ¿Se preocupa usted por los demás? Do you worry for others? ¿Se preocupan los demás por usted? Do others worry for you? Es una bendición It's a blessing preocuparte por los demás, to worry y que for los demás se preocupen others, por and ti. to others take care of you. Tener un grupo pequeño To have a small group te vuelve más cercano a los corazones de los demás. gets you closer to other people's hearts. Recibes más de los demás. You receive more from Entiendes others. más a los demás. You understand others more. Amas más a los demás. You love others more. Recibes más amor de los You demás. receive more love from others. Romanos capítulo 1, verso 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Romans 1:12 says, that is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me. El apóstol Pablo The Apostle Paul creía en la comunión verdadera. believed in true communion. Él, aunque era un gran apóstol, Even though he was a great aunque apostle tenía la presencia de Dios, and he had God's presence in him, entendía que necesitaba he la ayuda de los understood that demás. he needed others people's Entendía que help. necesitaba ser confortado por los demás. He understood that he needed to be comforted by others. Usted no puede caminar solo en la You vida cristiana. cannot walk alone No puede in caminar the solo. Christian life. You cannot walk Nos alone. necesitamos unos We a need otros. one another. Necesitamos ser confortados. We need to be comforted. Usted no puede pasar su lucha solo. You cannot go with your struggles alone. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romans 14:19, therefore let us pursue the things which make for peace and the things which by one may edify another. Esa es reciprocidad. This is reciprocity. Hay una mutua edificación. There's a mutual Usted edification. edifica a los demás, You edify others, los demás lo edifican a and usted. others edify you. Diga amén.
Say amen. Diga, yo edifico a los Say, demás, I edify others, los demás se me edifican and a mí. others edify me. Otra cosa que experimentamos Another thing that we experience es la compasión. is compassion. No podemos experimentar la compasión We cannot experience si compassion no nos acercamos a los demás. if we don't get closer to others. En los momentos más intensos de crisis, In the most difficult times of en los crisis, momentos de dolor y de duda, the moments of pain, of es cuando doubt, más necesitamos a los demás. is where we need each other the most. Cuando las circunstancias nos aplastan When circumstances crush us y nuestra fe se derrumba, and our faith crumbles, es cuando más necesitamos amigos creyentes. that's when we need believing friends. Necesitamos contar con un grupo pequeño We need to have a small group of friends que tenga fe en Dios, that have faith in God, que nos ayuden, that may que nos help fortalezcan, us and que nos allow animen. that encourage ¿Cuántos us. dicen amén? How many of you say amen? En un grupo pequeño, In a small group, el grupo pequeño es real, lo sentimos ahí. we can feel that group because Puedes it's sentir real. el amor, el apoyo de los demás. It's tangible because we can feel Aunque the tal vez no support, sientas la presencia even de though Dios. if you don't feel the presence of God. Aunque sientas que Dios está lejos de ti. You may even feel that God is distant from you. Job, aún en su sufrimiento, Job, during his, en su desesperación, necesitó ese grupo pequeño. he desperately needed that small Él group. dijo He said, en Job 6:14, el atribulado es consolado por su compañero. Job 6:14 says to him, who is afflicted, kindness should be shown Fíjese, by his dice friend. algo asombroso. Dice, el Says- atribulado es consolado por su compañero. The afflicted is helped with the kindness of his Dice, friend. aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Even though he forsakes the fear of the Almighty. El apóstol Pablo también dijo en Colosenses 3:12, Apostle Paul also said in Colossians 3:12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, There- santo y amado por él, therefore as the elect of God, holy and beloved, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, put on tender mercies, bondad, humildad, gentileza y paciencia. kindness, humility, meekness, long-suffering. Necesitamos la compasión. We need compassion. Tenemos compasión en un grupo We pequeño. have compassion in the small Romanos group. capítulo 12, verso 15 al 16. Dice, alégrense con los que están alegres, Romans- lloren con los que lloran. Romans 12:15-16. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. ¿Usted ha llorado con los que lloran? Have you wept with those who ¿Alguna vez ha cry? llorado con su hermano? Have you ever cried with your brother? ¿Alguna vez usted ha llorado con su hermano? Have you ever cried with your brother? ¿Ha abierto su corazón? Have you opened up your heart? Vivan en armonía unos con otros, dice. Live in harmony with one another. No sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high Y no things piensen que lo saben todo. and think that you know it all. El apóstol Pablo también dijo en Gálatas 6:2, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Galatians 6:2 says, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. That's the way of obeying the law of Christ. Cuando usted tiene dificultades, When you have difficulties, necesita a alguien que lo acompañe, you need something to walk alguien with que you. ore por usted, Someone to pray for alguien you. que lo anime, Someone to encourage alguien que you. le dé un abrazo, Someone to give you a hug, le regale una sonrisa. to give you a smile. Recuerdo haber pasado por un momento de crisis I remember going through a moment y of fui crisis. con uno de mis amigos. And I went with one of my Le friends. platiqué mi situación, And I told him my situation. lloré ahí con él I cried with him. y él me dice, And he tells me, las penas con pan son buenas, dice. burdens are good with bread. Te invito a with comer. food. Let's go eat. Pues fuimos a comer So we went and ate. y en verdad que las penas And for true, se fueron. pain el pan. left with the food. Otra cosa que experimentamos en la comunión, Other things that we experience with communion experimentamos la misericordia. is we experience mercy. Todos necesitamos misericordia. We all need mercy. ¿Por qué? Why? Porque todos tropezamos, Because we all stumble. todos nos caemos We all fall.
Y necesitamos que alguien nos ayude a ponernos de pie y en el camino. And we need someone to help us get up again and put our feet on the path. Necesitamos brindarnos misericordia unos a otros. We need to give mercy to one another. El que mire estar firme, mire que no caiga, dice. Those who think that are straight up, be careful and not fall. Necesitamos brindarnos misericordia. We need to share mercy to one another. Dios declara God que declares cuando alguien peca, that when someone sins, debemos perdonarlo y consolarlo we are to forgive para que him no sea consumido por la excesiva tristeza. and comfort him so that he will not be consumed by excessive Dice sorrow. 2 de Corintios capítulo 2 verso 7. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Second letter to the Corinthians 2:7 says, so that on the contrary, you ought rather to forgive and comfort him, Cuando lest alguien perhaps such a one be swallowed up with too much sorrow. Cuando alguien peca, When someone sins, la culpa lo atrapa. shame traps him, La tristeza, sorrow, el remordimiento, and the burden. el enemigo lo acusa The enemy accuses y le him dice, ¿para qué sigues ahí? and tells him, why do you remain Y there? ahí es donde necesitamos And that's the moment when alguien we que extienda need su misericordia, someone to give out mercy alguien to que us. nos motive y nos ayude. Someone that may motivate us. Colosenses capítulo 3, verso 13 también dice, soportándonos unos a otros. Colossians 3:13, bearing with one another. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Soportarnos, diga, soportarnos Bear unos a one otros. another. Put up with one another. Perdonarnos unos a otros. And forgiving one Si alguno another. tuviere queja contra otro, If anyone has a complaint against another, de la manera que Cristo os perdonó, even as Christ forgave us, así también hacedlo so vosotros. you almost must do. Esto es lo que experimentamos en la comunión verdadera. This is what we experience in true communion. Requiere compromiso también. It requires commitment too. Diga, requiere compromiso. See, it requires commitment. La comunión verdadera True communion requiere compromiso requires commitment porque lo que requiere compromiso because what requires lo commitment, hacemos sintamos o no sintamos. we do, we like Tengamos it or ganas o no not. tengamos We ganas. feel like it or not. Hay veces que ir al grupo pequeño tal vez no tenga usted ganas, Sometimes we may not feel like pero going usted to va the porque small sabe group, que es bueno ir. but you go because you know Usted it's sabe que le va a good to go, beneficiar. and you know it's going to benefit Usted sabe you, que va a ser una bendición para and los you know demás. that you're going to be a blessing to others. Amén. Amen. La comunión verdadera True communion requiere intencionalidad. requires ¿Qué requiere la intentionality. comunión verdadera? What does true communion require? Requiere que tú planees, It requires for you to plan, que lo hagas a propósito to do it with a purpose, y que sepas lo que vas a dar and to know what you're going to y be que giving sepas lo que out, vas a recibir. and know what you are going to Ser receive. intencional To be intentional es dar lo mejor de nosotros. is to give out the best of us. La comunión verdadera True communion requiere sinceridad. requires sincerity. Diga, requiere sinceridad. It requires sincerity. Siendo sinceros es como podemos tener comunión con los demás. Being sincere is as we could have communion with one another. No escondiendo, Not hiding no ocultando nuestras debilidades. and not hiding our weaknesses. También requiere humildad. It also requires humility. Una persona orgullosa jamás podrá tener comunión con los demás. A boastful person will never have true Pero una communion persona with humilde others. puede abrirse, But a puede humble abrir su corazón a los person demás. can open up their hearts with others. Requiere amabilidad. It requires kindness. Ser amable To be es ser kind respetuoso, is to be respectful. es respetar las opiniones de los Is demás, to respect other people's opinions. es honrar a los demás, Is to honor apreciar a others. los demás. Is to appreciate others. La comunión verdadera True communion requiere confidencialidad. requires confidentiality. Abrimos nuestros When corazones, we open up our hearts, esperamos que los demás sean confidenciales, we expect others to keep it to que no vayan a themselves. divulgar lo que To not nosotros be les just compartimos. shouting out to ¿Cuántos others dicen what we amén? share to them. How many of you say amen? La comunión verdadera True communion requiere contacto frecuente. requires frequent contact. No podemos tener comunión verdadera We cannot have si true nos vemos de vez en communion cuando, if we just see one another si compartimos de vez en cuando.
just anytime and just share. Necesitamos compartir frecuentemente, We need to share dar nuestro frequently tiempo and to frecuentemente. give out our time frequently. La comunión verdadera es True muy importante Communion is y very la vivimos important. en el And grupo pequeño. we live it. We can live Por it eso in es the muy small group. importante tener un grupo That's pequeño. why it's very important to have a small Jesús lo group. estableció. Jesus Él established tuvo un this. grupo de 12. He had a small group of 12. No puede ser mayor de 12 personas. No puede? No puede. It can't be more than 12 Debe, people debe ser pequeño because it needs to remain para que small. haya diálogo entre con So los that demás. there may be able, they Así que may- yo les may be invito able to para que communicate. experimente la comunión verdadera en un grupo pequeño. So I invite you to have the Si usted true no está communion in the small compartiendo group. su vida con los demás, If you're not sharing your life with usted se está others, perdiendo mucha bendición. you are missing out on Usted a no lot está of blessings. aprendiendo. You are not learning. Usted se está escondiendo. You are hiding. Usted no está viviendo en la luz. You're not living in the Usted light. necesita compartir su tiempo, You need to share your time, sus alegrías, your happiness, sus tristezas, your sorrows, sus penas, your fears, sus luchas, your struggles, sus fracasos. your failures. Necesita usted abrir you su need corazón, to open up your heart, aprender a dialogar con los demás, to open up a aprender a dialogue with escuchar a others, los demás, and to learn to listen aprender to a others. sentir al otro, Learn to feel tener others, empatía con los demás. to have empathy with others. Usted no podrá crecer si usted se aísla. You will not be able to grow if you live on your own. Y si solo viene a los cultos, And if you only come and show usted no up podrá here in the crecer services, espiritualmente. you will not be able to grow Usted para spiritually. crecer So that you necesita may el grupo pequeño. grow, you need the small group. Necesita hablar con los demás. You need to speak with others. Necesita comprender las escrituras compartiendo cómo usted va a aplicar lo que se predicó el domingo. You need to comprehend the scriptures and know what was ¿Alguna vez preached ha estado on en un grupo Sunday. pequeño? Have you ever been in a small group? ¿Ha sabido lo que pasa ahí? Have you known what happens ¿Ha there? experimentado la gracia de Dios Have obrando, you operando en medio de un grupo pequeño? Experience the grace of God Le operating in pido the que small group? valore, I ask you to aprecie ese value, tiempo to appreciate y that saque ese time, tiempo para estar en un grupo and to pequeño. set that time aside to be in a small Los grupos group. conexión The connection le brinden la groups oportunidad precisamente de eso, de conectarse con los demás. offer you exactly that, the opportunity to De aprender connect de with los one demás. another, to learn from one another, De aprender a convivir con los demás. and to learn how to De aprender have a communion with preocuparte por los others, demás. learn how to En worry el for grupo others. pequeño hay el pastoreo mutuo. In a small group, you can help out and lead each other. En el grupo pequeño, el grupo te pastorea. The small group can Y tú pastor tienes la you, oportunidad de pastorear and también. you can also help out Cuando digo others. pastorear es When I say to pastor, alimentarte I mean to feed y alimentar a los demás. and to be fed and to feed others, Ayudar a los demás. to help others, Consolar a los demás. to comfort Bendecir a others, los demás. to bless others, Amar a los demás. to love Respetar a others, los demás. to respect valorar a los others, demás. to value Diga, others, apreciar a los demás. say to appreciate. El grupo pequeño es una bendición. Small group is a Le blessing. pido que usted, por favor, busque I un grupo ask pequeño. you that you please Usted necesita may la bendición de seek the pertenecer a un small grupo group. pequeño. You need the blessing that comes from Si being no, part usted of se va a a small group. estancar en su vida If personal. not, you will not be able to Usted grow necesita spiritually in your life. aprender a darse a los demás. You need to learn how to give Abrirse a los yourself out demás. and open up to Diga, others. necesito aprenderme a abrir a los Say, demás. I need to learn how to Cosas open up to suceden en, others. en los pequeños grupos. Things happen in the small group. Cuando hablamos con los demás, cosas suceden. When we talk to others, things Mira, happen. Algo tan poderoso que sucede Listen, something powerful es que that happens Dios te puede revelar cosas que tú no te puedes revelar en otro lugar más que en el grupo pequeño. is that things that haven't been revealed to you Al escuchar a los will demás be revealed to you in the y al small querer group. ayudar a los demás, When you listen to others puede and help brotar la others, sabiduría de Dios the wisdom of God para may come bendecir and al que flow necesita un to consejo. bless those that need counsel Pueden salir from los you. dones espirituales ahí. The spiritual gifts may show up Por eso there. necesitas ese tiempo. That's why you need to set up Necesitas that mirar a time. los ojos de You tus need to hermanos. look to other people's Necesitas eyes. mirar la tristeza y el dolor que You ellos need to traen. see the pain and sorrow that O they have. necesitas también regocijarte con la alegría que ellos traen Or also rejoice with the de sus happiness triunfos that que they ellos have. cuentan. Of all the good things that Diga, they yo have. necesito la comunión Say, verdadera. I need true Diga, communion. dejo de
saco de mí el egoísmo, So I cast out all saco de mí el selfishness. individualismo I cast out y me being doy a los demás. individual, and I give Me entrego a myself los to demás. others. Me I give sacrifico por los myself demás. out to others, and ¿Cuántos I pertenecen a un grupo sacrifice pequeño? to others. How many of you ¿Cuántos are son part of a small bendecidos group? con un grupo How pequeño? many of you are blessed in a ¿Cuántos small han crecido en un grupo group? How pequeño? many of you have grown ¿Cuántos in han a small aprendido group? cosas nuevas en un grupo How pequeño? many of you have learned things in La a small comunión group? verdadera te levanta, True communion lifts te you hace up. crecer, It allows you to te grow. anima, It te encourages consuela, you. It comforts te you. fortalece, It strengthens te da la you. oportunidad It gives you the de ser un ser opportunity humano, to be a de human sentir a los demás, being and to feel de tener compasión one de los another, demás, to be de tener compassionate misericordia de for los others, demás, to have mercy de ser of auténtico others, con los and demás, to be de ser authentic transparente to con los others, demás. to be transparent with others. Le damos la gloria a Dios por ello, I give the glory to God porque for somos that. una iglesia Because we're a church tiene grupos pequeños that has small que nos ayudan a groups crecer, that help us to grow, que nos ayudan a avanzar. and that helps us to go En forward. los grupos pequeños In small groups, nos edificamos, we edify amén, nos ourselves. edificamos We edify adoramos. ourselves. We worship, y queremos crecer, and we want to grow. nos multiplicamos. We multiply. Yo le invito a que se ponga de pie I invite you to y yo voy a stand invitar up, a los grupos, and I'm going to invite yo voy a invitar a los líderes de Grupo the Conexión. leaders que of pasen aquí, por connection favor. groups to come forward. Yo quiero honrar a estos líderes que han trabajado I want to honor con todo su these corazón, leaders that have Han dado served with su all of tiempo, their heart, and they have given han their dado su time. esfuerzo, They have put su in the effort. sacrificio. They have sacrificed. Ellos a veces llegan del trabajo, They sometimes come back from work. llegan cansados, They're tired. llegan a la mejor con frío, Sometimes con calor. cold or hot. tal vez traen sus problemas personales They have their own y aún troubles. así no paran. And even though they don't Ellos stop, van, they go Ellos están ahí and fielmente they're there en los faithfully hogares, in the homes, dando su mejor sonrisa. giving their best dando su smile, mejor tiempo. giving their best time. Yo quiero honrar a estos I wanna hombres y honor mujeres these men and women con sus esposas, pasen las esposas, with their spouses. que ellos It's pasen todos los líderes de grupos Conexión.